Buenos días niños, ¿cómo están en esta mañana? Hoy martes 7 de julio. En esta mañana mis niños estaremos viendo un nuevo contenido en el área del lenguaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que veremos en esta mañana? Pues veremos la tilde diacrítica en monosílabos. Muy bien. Veamos entonces primero la definición para que nos quede claro este contenido. Bien. La tilde diacrítica se escribe para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado. Bien, entonces la tilde diacrítica nos sirve a nosotros, ¿no?, para poder diferenciar una palabra de otra. ¿Por qué? Porque cuando lleva tilde tiene un distinto significado como cuando no lleva tilde, ¿sí? Bien, veamos entonces los ejemplos, ¿no?, que tenemos aquí. Les preparé aquí una columna con monosílabos que no llevan tilde, es decir, monosílabos sin tilde. Bien, en esta otra columna tenemos monosílabos con tilde. Muy bien, vamos a ver los ejemplos de cada uno de ellos y vamos a notar, ¿no?, que cada uno tiene un distinto significado, ¿no? Y la tilde diacrítica es la que me ayuda a reconocer el significado de cada uno de estos monosílabos o de estas palabras. Muy bien. Bien, veamos el primer ejemplo en esta primera columna sin tilde. Ahí tenemos el, no es un monosílabo. Recuerden que mono quiere decir uno, ¿no? Viene de uno, es decir que es una sílaba nada más. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no?, el sin tilde. Cuando el lleva tilde tiene otro significado, pero cuando el no lleva tilde, es decir, no tiene otro significado. ¿Cuál es el significado que tiene? Es un artículo masculino, ¿no? Recordemos que los artículos acompañan siempre al sustantivo, ¿no? Pero deben tener concordancia tanto en género como en número, ¿no? Es decir, concuerdan en género y en número. En este caso es masculino, el artículo que tengo aquí es masculino. Bien, leamos el ejemplo. El poeta escribe versos. El poeta escribe versos. El sin tilde es un artículo masculino. Muy bien, ahora veamos el otro ejemplo en la otra columna con tilde. El con tilde, ¿no? Observan ahí ustedes el con tilde. Cuando lleva tilde diacrítica, ¿no?, estos monosílabos cambian su significado, como en este ejemplo. El con tilde es un pronombre personal, ¿no? Es un pronombre personal. Bien, recordemos que los pronombres personales, ¿no?, son palabras que señalan o representan a personas o a objetos, ¿no? En este caso está representando a una persona. Bien, entonces vemos que cuando lleva tilde, él es un pronombre personal. Leamos el ejemplo. Solo él me comprende. Solo él me comprende, ¿no? ¿Notaron ustedes? Tiene un distinto significado. Cuando no lleva tilde es un artículo masculino y cuando lleva tilde es un pronombre personal, ¿no? Bien, veamos abajo el siguiente ejemplo. Tú sin tilde. Cuando es sin tilde tú, es decir, cuando escribimos tú sin tilde, se convierte en un determinante posesivo. Recordemos que los determinantes posesivos, ¿no?, señala una relación de posesión, es decir, de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando no lleva tilde, tú se convierte en un determinante posesivo. Bien, veamos el ejemplo. Brotan palabras de tu lápiz, ¿no? Brotan palabras de tu lápiz. Muy bien. Cuando lleva tilde tú, ¿no?, puede ser un pronombre personal, es decir, su significado cambia. Ya no es un determinante posesivo, sino es un pronombre personal, ¿no? Recordemos que los pronombres representan a una persona u a objetos, ¿no?
Entonces vemos que aquí está representando también a una persona. Veamos el ejemplo. Tú eres muy importante. Tú eres muy importante, ¿no? Tiene distintos significados. Tú, sin tilde, es un determinante posesivo. Tú con tilde, ¿no? Es un pronombre personal. Muy bien, veamos aquí abajo el siguiente ejemplo. Mi, sin acento. Mi también es un determinante posesivo, ¿no? Habíamos dicho que los determinantes posesivos señalan una relación de posesión, es decir, de pertenencia, de que algo me pertenece, ¿no? Bien, veamos el ejemplo. Mi conciencia está tranquila. Mi conciencia está tranquila. Bien, veamos el otro ejemplo donde mi lleva tilde, ¿no? Cuando lleva tilde es un pronombre personal, ¿no? Bien, leamos el ejemplo. La inspiración viene a mí. ¿A quién viene la inspiración? A mí, ¿no? Entonces se convierte en un pronombre personal, ¿no? Recuerden que los pronombres señalan o representan a personas. También pueden representar a objetos, ¿no? En este caso está representando a una persona, ¿no? Por eso decimos la inspiración viene a mí. Cuando lleva tilde diacrítica, es un pronombre personal. Mi. Y cuando no lleva tilde, ¿no? Puede ser un determinante posesivo, dependiendo, ¿no? del significado que vaya a tener en la oración. Aquí abajo tengo otro ejemplo. Mi también es un sustantivo, ¿no? Es una nota musical, es decir, es el nombre de una nota musical. Mi sin tilde. Veamos un ejemplo. Afina la cuerda del violín en mi. Recuerden que mi es el nombre de una nota musical, ¿no? Entonces tiene distintos significados dependiendo en qué contexto lo vaya a utilizar, ¿no? Lo que debemos recordar es que mi, ¿no? Cuando lleva tilde es un pronombre personal, ¿no? Y cuando no lleva tilde puede ser un determinante posesivo o puede también ser un sustantivo, dependiendo del contexto donde lo vaya a utilizar. Muy bien, mis niños, entonces continuemos con el siguiente cuadro. Muy bien, mis niños, entonces vamos a continuar. Bien, aquí también les tengo otra columna, ¿sí? De monosílabos sin tilde y otra columna también de monosílabos, pero con tilde, ¿no? Bien, veamos entonces estos otros ejemplos. Bien, tenemos aquí el primer ejemplo, T sin tilde, ¿no? Cuando T no lleva una tilde diacrítica es un pronombre personal, ¿no? Recordemos que los pronombres personales, ¿no? Son palabras que señalan o representan a personas, ¿no? También a objetos. Bien, veamos entonces el ejemplo. Te encantará el espectáculo. Te encantará el espectáculo. Bien, cuando te no lleva tilde diacrítica es un pronombre personal. Muy bien, ahora veamos el otro ejemplo. Te con tilde diacrítica. Cuando lleva tilde diacrítica es un sustantivo, es decir, es el nombre de una infusión, ¿no? Bien, ejemplo. ¿Quieres tomar un té? ¿No? Es el nombre de una infusión, ¿no? Entonces, cuando lleva tilde diacrítica, es un sustantivo, ¿no? Y cuando no lleva tilde diacrítica, te es un pronombre personal, ¿no? Bien, veamos el siguiente ejemplo. Sí sin tilde, sí sin tilde. Bien, cuando no lleva tilde diacrítica, sí es una conjunción condicional. Bien, recordemos que las conjunciones son palabras, ¿no? Que funcionan como nexo, ¿no? Para unir palabras, ¿no? También oraciones, ¿no? Bien, recordemos eso entonces para poder comprender esto. Bien, entonces sí es una conjunción condicional. Muy bien, veamos entonces el ejemplo. Te lo daré
si me lo pides, ¿no? Está dándole una condición, ¿no? Te lo daré si me lo pides. Muy bien, veamos ahora otro ejemplo, ¿no? De sí con tilde diacrítica. Cuando lleva tilde diacrítica, ¿no? Es un adverbio de afirmación, ¿no? Recordemos que los adverbios son palabras invariables que modifican al verbo, ¿no? También pueden modificar a un adjetivo o también a otro adverbio. Bien, entonces, veamos el ejemplo. Sí, claro que voy al teatro, ¿no? Está afirmando que irá, ¿no? Por eso es un adverbio de afirmación, ¿no? Sí, claro que voy al teatro, ¿no? Entonces, cuando lleva tilde diacrítica, sí es un adverbio de afirmación, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo ahora. Sí sin tilde. Sí sin tilde, ¿no? Tiene otro significado también, dependiendo del contexto donde lo vaya a usar, ¿no? Aquí es un sustantivo, ¿no? Es el nombre de una nota musical, ¿no? Bien, la sonata está en si bemol. Aquellos que conocen mucho de música, ¿no? Ellos saben, ¿no? ¿Cuál es la nota si bemol? ¿No? Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana es la diferencia, ¿no? Que tiene en cuanto al significado dependiendo del contexto. Si sin tilde es una conjunción condicional o también puede ser si, ¿no? Sin tilde un sustantivo, ¿no? Que es el nombre de una nota musical, ¿no? Dependiendo del contexto en este caso. ¿Bien? Bien. Sí, con tilde diacrítica, ¿no? Funciona como pronombre personal. Es decir, cuando lleva sí, tilde diacrítica, es un pronombre personal, ¿no? Veamos el ejemplo. Solo habla de sí mismo. Solo habla de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando lleva tilde diacrítica, sí es un pronombre personal. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un monosílabo también, más, ¿no? Sin acento. Cuando no lleva tilde diacrítica, es una conjunción adversativa. Recordemos que las conjunciones son palabras, ¿no? Que funcionan como nexos para unir palabras, ¿no? También oraciones. Bien, veamos el ejemplo entonces. Luchó mucho, mas no venció, ¿no? Está uniendo este conjunto de palabras, ¿no? Con este otro conjunto de palabras, ¿no? Bien, luchó mucho, mas no venció. Entonces, cuando más no lleva tilde, es una conjunción adversativa, ¿no? Que sirve para unir palabras o un conjunto de palabras. Muy bien. Ahora, más, ¿no? Cuando lleva tilde diacrítica, es un adverbio, ¿no? Recordemos que los adverbios son palabras invariables, ¿no? Que modifican al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Bien. Entonces vemos aquí el ejemplo. Leemos todos conmigo, por favor. Es tan codicioso que siempre pide más y más. Es tan codicioso que siempre pide más y más, ¿no? Entonces es un adverbio. Bien, veamos entonces otros ejemplos. Muy bien, mis niños, entonces veamos estos otros ejemplos, ¿sí? Y con esto vamos a finalizar. Bien, veamos entonces esta columna de monosílabos sin tilde y esta otra, ¿no? Columna de monosílabos con tilde, ¿no? Veamos entonces cuál es el significado que tiene este monosílabo de que no lleva tilde, ¿no? Cuando no lleva tilde, de es una preposición, ¿no? Muy bien. Recordemos que las preposiciones, ¿no? Es una palabra también invariable, ¿no? Que sirve también para unir o relacionar palabras también, ¿no? Parecida a las conjunciones. Muy bien. Veamos entonces. Veamos el ejemplo. Quiero un traje de seda.
quiero un traje de seda, ¿no? Es una palabra que está uniendo, ¿no? Estas palabras, ¿no? Bien, vemos entonces que de es una preposición cuando no lleva tilde, ¿no? Muy bien. Veamos el otro ejemplo. De con tilde. Es una forma del verbo dar, ¿no? Cuando lleva tilde, ¿no? Es una forma del verbo dar. Muy bien, veamos el ejemplo. Quiere que le dé una más, ¿no? Del verbo dar, ¿no? Quiere que le dé una más, ¿no? Entonces, cuando este monosílabo de lleva tilde, ¿no? Es una forma del verbo dar, ¿no? Muy bien. Veamos ahora se sin tilde diacrítica. Cuando se no lleva tilde diacrítica, es un pronombre personal. Va a señalar a una persona o a un objeto, ¿no? En este caso, está señalando a una persona. Ella se siente satisfecha. Ella se siente satisfecha. Es un pronombre personal, ¿no? Se, cuando no lleva tilde diacrítica, es un pronombre personal. Muy bien, ahora veamos se con tilde diacrítica. Cuando lleva tilde diacrítica, se es una forma del verbo saber, de que sabe algo, ¿no? Bien, veamos el ejemplo. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy, ¿no? Es una forma del verbo saber. Cuando lleva tilde diacrítica, este monosílabo sé. Bien, otro ejemplo. Sé, ¿no? Con tilde diacrítica, también es forma del verbo, ¿no? Ser. Diferente, ¿no? Al verbo saber, ¿no? Del verbo ser. Ejemplo. Sé generoso con todos, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto donde lo vaya a usar, ¿no? Cuando lleva tilde este monosílabo sé, puede ser que tenga, ¿no? La forma del verbo saber o también puede ser de la forma del verbo ser, ¿no? Dependiendo del contexto. Muy bien, mis niños, entonces estas son las reglas que debemos aprender, ¿no? Para escribir correctamente, ¿no? Estas reglas de la tilde diacrítica en monosílabos. Se escriben igual, pero la tilde diacrítica les da un nuevo significado, ¿no? Es por eso que tienen distintos significados. Se escriben igual, pero cuando lleva tilde diacrítica cambia el significado de ese monosílabo, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendimos en esta mañana. Muy bien, mis niños, entonces ahora vamos a practicar en nuestro texto. Muy bien, hasta aquí nuestra clase.